Muy buenos días tengan todos. Estamos listos ya para presentarles el programa de Agrosiembra Piso Live. Ya estamos listos. Unos minutitos de retraso porque bueno, Instagram no sé qué le pasó que no me colocaba las funciones abajo. Ha estado un poco loco Instagram esta semana en la cuenta de Agrosiembra Piso Live. Bueno, estamos listos para ofrecerles otro programa de Agrosiembra Piso Live. Con ustedes, como todos los sábados, les habla la licenciada Carola García. Un placer para mí estar con ustedes todos los sábados. Le damos la bienvenida y los buenos días a todas las personas que se están conectando. Vamos a dar un chancecito para que la gente se conecte. Buenos días de Cana, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda todo? Juan P. Golf también. No te puedo aceptar la solicitud para estar en vivo con nosotros porque solamente podemos aceptar a nuestro invitado, al invitado que tenemos el día de hoy. Juan Víctor Roth se unió, Juan Cordero 81, hola, buenos días a todos. Recuerden lo que siempre les digo, me encanta que me digan desde dónde se están conectando, desde dónde están comunicándose con nosotros. Ya también activa la cuenta de la DEA Fagro, ya nuestro invitado está conectado. J. Olivares Villamediana, vamos a dar un chancecito, si el invitado lo permite, unos minutitos más para que la gente se vaya conectando esta mañana, aunque ya tenemos como 5 minuticos de porque como les dije, Instagram, no sé qué le pasó a Instagram, que no me daba las opciones para grabar en vivo o subir una historia o no sé, de verdad no sé qué le pasó. A nuestro invitado Juan Cordero nos está viendo desde Tenerife. Qué bueno, excelente. Me encanta que me digan desde dónde nos están viendo. Buenos días, buenos días. Muy buenos días, Carola, y buenos días a toda esa gran familia de Agrosiembra Piso Live y a todos los que Gracias. en este momento están conectados. Un placer estar esta mañana con todos ustedes. Espero que sea de interés el tema que vamos a tratar en la mañana de hoy. Sí, señor. Quiero antes de empezar recordarle a las personas que se están uniendo y que van a ver todo el programa, no solamente agradecerles que estén con nosotros, sino también la información que vamos a subir. Siempre la subimos, bueno, depende, a veces la subimos antes, a veces la subimos después, de los laboratorios que están activos en la Facultad de Agronomía, análisis de suelo y análisis de proteína animal, si no me equivoco, si mi memoria no me falla. Y también unos cursos que están activos en este momento también en la facultad a través de la vía virtual, que bueno, así es como está funcionando la universidad en este momento. Ciertamente esto no sé por qué ensancha la pantalla. Me dijo el ingeniero Yolanda Maldonado, por cierto, que ya está conectada y le está diciendo que agradece su participación. Y la decana también le dice recordando sus tiempos de radio en esta era digital. Artones del Valle nos Un saluda gran, desde Cali, Colombia. un gran saludo para esas dos grandes amigas. Y para nuestra colega Yulana, que también es locutora, que por cierto, hoy se está celebrando el Día Mundial de la Radio, ¿no? Sí, señor, felicitaciones. Nunca No, me igual a imaginé que usted. tenía nunca me imaginé que tuviera que felicitar a un entrevistado de Agrosiembra el día de la radio, pero bueno, una de las cosas que también hace el profesor, no sé, profesor, el sotenista, doctor Dervin Dean es Como ser usted quiera llamarlo. precisamente locutor y bueno, me encanta porque no tuve que explicarle muchas cosas, ya él sabe ya él sabe lo que tiene que hacer. Eso es una de las cosas más importantes que siempre digo que voy a dar un curso de cómo utilizar Instagram y de cómo manejarse en cámara o cómo expresarse también. Tengo un nicho ahí en agronomía. Seguimos saludando a la gente que se está conectando. José B. Colina, Ganadería Plus, Mireia de Colina, que es la mamá de nuestra decana, Riera Mario, Sofía Asalina Still. Y bueno, recuerden siempre escribirnos decirnos de dónde nos están escribiendo. Y bueno, vamos a empezar a conversar con el doctor Dervin Dean. Carola, Y permíteme dígame, un segundito. Un gran saludo dígame. para Mario Riera y para Sofía Salinas. Ujú. Mario es un profesor, yo creo que ya emérito de nuestra facultad.
y Sofía fue personal administrativo de nuestra facultad. Ella está en Chile, Mario no sé por dónde andará, posiblemente todavía sigue en Venezuela, pero un gran saludo a ellos y a todos los que están ahorita conectados. Yo creo que un día vamos a tener que hacer un programa bueno, Agrónomos Sin Fronteras, que eso es una sección que tenemos también, hay que retomarla, de cómo se sienten todos nuestros profesionales que están fuera del país, porque una de las cosas que yo siempre he comentado detrás de cámaras, digamos, es la calidad humana, la calidad humana y el talento que hay en nuestros profesores que, que han formado parte de la facultad y que ahora están fuera del país, ¿no? Y que les ha tocado de alguna forma reinventarse, como es su caso, pero bueno, vamos a presentarlo porque yo me imagino que una de las cosas que está haciendo en este momento es ser precisamente asesor internacional en nutrición animal, que es su especialidad. Y bueno, les presentamos, ya me va a comentar lo que le estamos diciendo. Riera Mario le dice que está en Chile. Un saludo, Mario. Bueno, nuestro invitado está en Gainesville, Florida. Yo no sé por qué yo dije que estaba en Houston o pensé que estaba en Houston. No, está en Gainesville, Florida. Zootecnista. Posiblemente porque mis raíces son de allá de Houston, precisamente. Papá era de Houston. Bueno, ya vamos a hablar de eso también, porque me imagino que mucha gente dirá, ¿cómo es esto de que él se llama Dervin Dean? Tiene el nombre de actor de cine. Bueno, él es zootecnista, magíster en producción animal, doctor en nutrición de rumiantes, profesor emérito de la Cátedra de Producción de Rumiantes y Nutrición Animal y es asesor internacional de nutrición animal. Y vamos a conversar con él sobre el efecto de la pandemia en la producción de alimentos. Bueno, yo creo que esto es un tema que da para mucho, incluso para temas incluso que a veces la gente no quiere tocar, porque obviamente no vamos a hablar del mundo entero, sino de Venezuela, que casualmente ayer estaba viendo un seminario que realizó la FAO con respecto a la pandemia y cada país estaba explicando las medidas que había tomado con respecto a la pandemia. Una de ellas generalmente era el gobierno de cada país que había estado realizando acciones especiales en cuanto a subsidios, en cuanto a traslados, en cuanto a muchísimas cosas para ayudar al productor porque el mundo de los alimentos jamás se puede detener, porque ya de por sí el mundo está colapsado como está con esta pandemia, imagínense que además el mundo de los alimentos colapse. Pero yo siempre digo, no vamos a hablar de política, pero es inevitable de alguna manera conversar sobre la situación de Venezuela, que es una situación especial, distinta, y que el estado Zulia particularmente ha tenido ya con la pandemia, yo creo que 2 años de pela antes del COVID con respecto al asunto de la parte eléctrica. No vamos a hablar solamente de Venezuela, claro está, del estado Zulia, claro está, pero es como, no sé, el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple de problema y de situación que tienen que atravesar los productores agropecuarios, porque vamos a hablar específicamente de los alimentos en la parte animal, como usted bien me especificó el día de ayer, es triple, cuádruple, no sé, el trabajo que tienen que hacer nuestros productores venezolanos. Bienvenido, doctor Dervindín, que si quiere me comenta de dónde vienen sus raíces, por cierto. Bueno, yo soy una mezcla así entre gringo y venezolano, 50 y 50. Papá era precisamente de Houston y voy a Houston con bastante frecuencia, tengo familia allá. Y posiblemente por ahí venía tu intuición de que yo podía estar por esos lados. Mi familia, tengo mis raíces acá en Gainesville por razones lógicas. Tengo 2 de mis 3 hijos viviendo acá, tengo bastante familia acá, pero también tengo bastante familia en Houston, que por cierto, con bastante insistencia, me piden que vaya a visitarlos, pero ahorita la movilidad no es de lo más segura y viajar por carro son 15 horas, que es un viaje un poquito largo. No, y peligroso Es, con lo que está sucediendo en Houston, en Texas, en este momento está bien complicada la situación. sí, bueno, la situación está complicada en todos los estados de acá de Estados Unidos. Florida y Texas, California, Nueva York han tenido bastantes problemas desde el punto de vista sanitario. Y me gustaría, con respecto a lo que decías inicialmente, Carola,
Eh, de verdad que hablar de la situación de Venezuela en este sentido es un poco difícil, porque hay una serie de condiciones políticas, sociales, económicas, que van mucho más allá, que han afectado mucho más el sector productor de alimentos, mucho más que lo que la pandemia en realidad ha causado en el país. Yo creo que independientemente de que hubiera surgido o no este problema de tipo sanitario, la situación en Venezuela no sería muy diferente, bien con o sin pandemia. Así que hablar de Venezuela y enfocar el problema de Venezuela y discutirlo, eh, hay tantas aristas que no están relacionadas directamente con la pandemia que es difícil poder cuantificar el impacto que ha tenido la pandemia en la producción de alimentos en Venezuela. Todos sabemos, como bien lo dijiste, no hablemos de política, pero es que a veces es inevitable hablar del factor político, el factor económico y el factor social en Venezuela, que de verdad han causado mucho más daños y ha interrumpido más todo lo que es la cadena de producción y de distribución de alimentos. Bien, que independientemente de que tuviéramos o no tuviéramos el caso que tenemos en Venezuela, que yo veo todos los días las cifras y de verdad es impresionante. Yo no sé si es que el gobierno y las medidas que ha aplicado el gobierno son tan efectivas, pero yo todavía no creo que hayan solamente 1.200 muertos en el país debido a la pandemia, cuando vemos que diariamente fallece mucha gente, sobre todo aquellos que están, aquellos que trabajan en el sector salud, ¿no? Entonces, hablar de esas cifras y poner en números cifras de cómo la pandemia pudo haber afectado la producción de alimentos, sabiendo que la distribución ha sido uno de los factores que más ha afectado el sector agrícola, y en Venezuela particularmente es mucho más grave por todos los problemas que hay de transporte de combustibles, de limitaciones que se le ponen a los productores cuando quieren llevar sus productos a los mercados, que a veces salen con el camión lleno y llegan con la mitad de la carga a donde van a distribuirlo, porque todo lo demás se queda por ahí regado en puntos de control. Entonces, de verdad que yo preferiría hablar, y tengo números mucho más confiables de lo que está pasando a nivel mundial, de lo que está pasando específicamente en Venezuela. Porque lo de Venezuela, los problemas de disponibilidad de alimentos en los centros de compras, en los supermercados, en los mercados, no es un problema debido a la pandemia. Posiblemente la pandemia haya puesto su granito de arena, pero sabemos que hay otros motivos que tienen mucho más poder, mucho más peso en todo lo que está pasando en Venezuela con la posibilidad de poder comprar alimentos. Ahora, doctor, hay una cosa que llama mucho la atención, porque por ejemplo, aquí en Maracaibo y en Caracas ni se diga, porque tengo personas que de alguna manera se han dado la tarea de hacerme saber que sí es cierto, la producción de alimentos en Venezuela está sumamente complicada y cuesta arriba por todas esas cosas que usted está comentando, pero al mismo tiempo uno consigue de todo en todos lados, sobre todo productos importados, para Uh hablar, -huh. digamos, de lo macro a lo micro, ¿no? De alguna forma. Ya eso de que hay escasez de alimentos en Venezuela no hay, lo que hay es escasez de poder adquisitivo, de alguna manera. Y es lo que Pero está pasando uno, a nivel mundial. bueno, pero fíjese, esa comparación me encantaría que la hiciéramos, porque ahorita tú puedes ir a cualquier supermercado en Maracaibo, en Caracas, Valencia, Barquisimeto, en cualquier sitio y consigues absolutamente de todo, incluso productos importados que tú en tu vida te imaginaste que lo pudieras conseguir aquí. Y ahora que como corre el dólar, como está corriendo ahora aquí en Venezuela, pues tanto mejor, claro. Si, por ejemplo, un producto allá comprado en Estados Unidos cuesta $2, aquí puede costar 5, 6. Hay algunos más osados que lo pueden vender en 8. Pero se consigue absolutamente de todo. Productos inimaginables. Y estoy hablando no solamente de productos alimenticios, estoy hablando de cosméticos, estoy hablando de productos de limpieza, estoy hablando de todo, de absolutamente todo. Entonces, eh, al mismo tiempo, digamos, el campo se ha visto fortalecido con eh,
inversiones de los productores agropecuarios, que para mí son las personas más tercas que hay en el mundo por su tesón y por su dedicación, pero al mismo tiempo es como que traen más cosas de afuera, pero y al mismo tiempo aquí se está produciendo muchísimas cosas, los emprendimientos están a la orden del día en cualquier tipo de productos, muchos no se mantienen en el tiempo. Háblenme un poquitico de todo esto correlacionándolo. Ok, Carola, ahora te quiero hacer yo una pregunta en cuanto al entrevistado soy yo, pero me gustaría que, me gustaría que A usted pudiéramos, se le pasa porque sabe de radio. me gustaría que pudiéramos ser un poquito más interactivos. Yo tengo 4 años fuera del país. Te pregunto, de esos supermercados o de esos bodegones donde tú puedes conseguir productos importados, ¿qué segmento, qué proporción de la población tienen acceso a esos alimentos? No, por Eh, supuesto, target A, B y algunos C cuando se quieran dar algún tipo de, o digamos el B cuando se quiera dar algún tipo de gusto. exacto. Entonces, esos son, yo diría que casos excepcionales donde tú puedes llegar y puedes conseguir de todo. Y, y el problema es quién puede tener acceso a eso, quién puede comprar eso allá en Venezuela, a sabiendas de que el poder adquisitivo en las clases, lo que tú dices, de la B hacia abajo, está muy deteriorado. Entonces, yo diría que esas son islas de la fantasía dentro de un panorama que es bastante desolador para el que 90% de la población, tal vez. No, y lo más loco es que está así. Eso es lo más loco de todo. Está full, o están full esos sitios. Sin embargo, aquí se pregunta a todo el mundo cómo hacer, o cómo es que el venezolano puede o tiene la capacidad de adquirir esos productos. Obviamente no es toda la población, pero por ejemplo, ahorita acabo de leer un comentario que es totalmente cierto. Los bodegones se han multiplicado de una manera insólita. Los supermercados abarrotados de productos importados y de gente, en algunos casos, dependiendo de la época, y nos estamos acostumbrando, como bien dice Altman Andre, a una economía sin reglas, informal y especulativa. Por lo general, el comerciante no surte su negocio y no tiene el mercado asegurado, además de que ahora todo el mundo vende de todo y todo el mundo se hace, o no se hace rico, porque aquí en Venezuela eso es complicado, pero aquí todo el mundo vende cosas que no produce. Entonces estamos hablando de intermediario, más intermediario, más intermediario, y al principio el que está produciendo no obtiene digamos, la ganancia real por lo que está produciendo, con todo lo que tiene que invertir para poderlo producir. Entonces, es un poco complicado todo esto. ¿Cómo se traduce esto? Situación, país, COVID y ya en la parte pues agropecuaria, ¿cómo Sí, está el asunto? bueno, analicemos. Posiblemente el volumen de gente sea bastante alto. Gente que a veces posiblemente entre para poder ver un producto que tiene mucho tiempo que no consume y que no lo puede consumir. Pero tendríamos que ver qué tan llenos salen los carritos de compras cuando las personas que entran allí van a la caja, ¿no? Entonces, posiblemente estén full, pero habría que ver el volumen de ventas. Mira, yo digo que hay situaciones bizarras en el mundo, hay países bizarros en el mundo, el nuestro no escapa de esa situación bizarra, porque lo que tú dices, mientras posiblemente más del 90% de la población tiene muchas limitaciones para poder siquiera ir a comprar medio kilo de queso y 2 o 3 plátanos para poder almorzar, hay gente que puede darse el lujo de pagar productos, como tú dices, con sobreprecios con respecto a los precios internacionales. Eh, Mira, pero afortunadamente el gobierno ha dado alguna flexibilidad en términos de que los privados puedan darse el lujo de importar productos lujosos que en muchos casos no son productos lujosos, son productos comunes. Cuando nosotros íbamos a un mercado hace 15 años atrás, posiblemente veíamos todos esos productos en los anaqueles, no nos llamaba la atención porque estábamos acostumbrados a verlos rutinariamente. Luego viene esa escasez que prevaleció en el país en los últimos 8 años, 6, 7, 8 años,
y luego aparecen de nuevo en los anaqueles y ya para nosotros parecen productos exóticos cuando nosotros estábamos acostumbrados a ir a un mercado hace 15 años atrás y poder seleccionar una amplia gama de marcas en un solo producto. Pero ya eso yo creo que precisamente la escasez de los últimos 6, 7, 8 años nos parece ahora ver productos que son exóticos, que son de una calidad que a lo mejor no lo son tal, bien, pero como son marcas desconocidas, a veces pensamos que pudieran ser productos No, exóticos, es que pero no lo son. solamente compensar o con saber, tener el conocimiento de que el producto es importado, muchas veces ya la persona dice, no, ya esto, como es importado, tiene que ser bueno. Así no conozcas la marca, que es precisamente también como nos comparte Alman Andre, que dice, nuestro problema es cultural, comenzando por una falta de cultura de consumo sensato, nacional y de calidad. Y Luis Castellano Percha agrega, con todos los riesgos que implica producir alimentos en Venezuela, porque tampoco estamos hablando de que es una mantequilla, como dicen coloquialmente la gente en nuestro país, producir alimentos en Venezuela. Sobre todo cuando una de las cosas, hay problemas de vialidad, hay problemas de seguridad personal, hay problemas de seguridad jurídica, no sabemos en qué momento la tierra puede seguir siendo tuya, como está pasando en este momento en Machique, que en la Sierra de Perijá siguen los problemas de ocupación de tierra por indígenas. Y bueno, sin contar con el costo de los productos para sanidad animal o alimentación animal que no sea la natural. En fin, hay 10.000 problemas en este momento para conversar sobre eso, pero sí me gustaría escucharlo, doctor, para que nos hable un poquito de los números y de la información que usted tiene para compartir con nosotros esta mañana. Me estás dando la razón, Carola. Has hecho una lista y has hecho una radiografía muy exacta, bastante precisa de lo que está pasando en el sector con nuestros productores, ¿no? Entonces, ante toda esa situación, y te lo digo porque yo estoy muy al tanto de lo que sucede en el sector agropecuario, porque estoy dentro de grupos de productores que están produciendo todavía en Venezuela, que tienen el valor todavía y el coraje de seguir en el país, apostando por el país, algunos porque no tienen muchas alternativas, algunos porque tienen grandes inversiones y necesariamente tienen que morir con las botas puestas. Pero ante todos esos factores que tú has mencionado, ¿tú crees que un simple virus que de verdad a nivel mundial no ha afectado a la producción de alimentos, no ha afectado a la producción, por ejemplo, de commodities, de todos los commodities y de todos los ingredientes que se utilizan para alimentar las diferentes especies animales, donde las producciones animales en realidad no se han afectado mucho, salvo algunos rubros como por ejemplo el cerdo, que la producción de cerdo ha venido decayendo afortunadamente ya las proyecciones para el 2021 son un poco más halagadoras, pero son factores, primero que no son atribuibles al COVID. En el caso del cerdo, China, el mayor productor de cerdos del mundo, desde el año 2018, a raíz de la peste porcina, eh, la población de cerdos ha disminuido, pero no es un problema de COVID. Aunque te digo, China, eh, muy pocos Que no es muy países. agradable para el mundo, no es agradable para el mundo Ah, nada que venga de China en este momento. no me toques esa tecla porque Bueno, no toquemos ese tema, no toquemos eh, ese tema. pero no, de verdad, muy pocos países en el mundo tuvieron problemas para alimentar sus animales. El único país donde se reportaron, y sabemos que en esos sistemas que son autócratas, que no son para nada transparentes, y de eso tenemos un caso muy cerca, sin decir nombres, eh, fue el único país, sin tener cifras exactas, el único país donde hubo mortalidad de animales por hambre, por escasez de insumos. Pero el caso de China es algo muy particular y tenemos que hablar de China porque, queramos o no, es un gigante
bien, el primer productor de cerdos del mundo. Eh, pero el caso de China, yo no sé si tú recuerdas que ya para enero o febrero del año pasado, tú veías esos videos donde el control a nivel de fronteras, no solamente de fronteras con otros países, sino fronteras entre estados, inclusive fronteras entre ciudades. China fue extremadamente drástica, por eso tú ves que ya hay muy pocos reportes de muertes en China. Yo no sé si eso es cierto o no, porque esos sistemas autoritarios tienden a ocultar muchas cifras, pero China impuso unas restricciones sanitarias, unos controles sanitarios bárbaros, donde inclusive a la gente se rociaba cuando querían, cuando los conseguían por ahí por la calle, los rociaban No es que con los trataban productos como que... animales, se los llevaban como animales en una perrera así como si tuvieran una sarna, algo así. Fue bien duro. Ahora cuando hablemos de algunos commodities, de algunos ingredientes que se utilizan a nivel mundial en la producción de alimentos, donde China es el primer productor de muchas vitaminas, de muchos aminoácidos, es precisamente porque en muchos países se ha prohibido la producción de ellos o se ha limitado mucho la producción porque eso causa muchos problemas de tipo ambiental. Bueno, China, y tú puedes ver los niveles de polución que hay en las grandes ciudades chinas, precisamente porque hay industrias que son altamente contaminantes, que la producción de algunos de esos insumos, como algunos aminoácidos, como algunas vitaminas, la vitamina A y E, que su producción es altamente contaminante, bueno, el gobierno chino le da luz verde a todos esos laboratorios para que puedan producir todos esos insumos, tratando de, por supuesto, buscar divisas. ¿A expensas de qué? A expensas de exponer a la población a niveles de contaminación sumamente altos, ¿no? Entonces, todos esos controles que se impusieron en China, donde se restringió mucho el transporte y la distribución de alimentos para animales, eso causó muerte de animales y es el único país. ¿Qué tan importante fue? Eso lo reporta la FAO. Sin embargo, no dan cifras, porque el gobierno chino es un gobierno muy poco transparente en términos de revelar información y de revelar cifras. Entonces, es el único país donde se ha reportado un impacto importante del COVID en términos de la producción o de la muerte de animales por inanición, por hambre, bien por desnutrición. Mientras que en el resto de los países, al contrario, el año 2020 fue un año positivo en términos de la producción de algunos cereales, sobre todo. Como te dije, no quiero entrar en el área de la producción agrícola vegetal porque no soy agrónomo, no manejo esas cifras, pero sí hubo una afectación de ellos precisamente porque en los países europeos, acá en Estados Unidos, inclusive en Canadá, mucha de esa mano de obra es mano de obra inmigrante, de esos que van de un país a otro y esos países sí impusieron algunas restricciones en términos de lo que es la transhumancia o el libre paso de un país a otro, pero en líneas generales, dada la naturaleza de los sistemas de producción que son sistemas aislados, que aquellos que son más mecanizados son los que necesitan eh, menor cantidad de mano de obra. En realidad, en esos sistemas de producción no hubo afectación en términos de lo que fue la producción ni de cereales, ni de carne, ni de pollo. Al contrario, en el caso de la leche, bueno, en Canadá no fue el caso, pero en muchos países productores de leche tuvieron que votarse. Aquí en Estados Unidos se desperdiciaron, se tuvieron que votar millones de galones de leche porque no había mercado, porque el precio disminuyó, el precio de la leche disminuyó de una forma tan drástica que era más negocio, era más rentable para los productores botar la leche en aras de conseguir un incremento en el precio para compensar las pérdidas. Yo estuve trabajando en una empresa de alimentos para allá en Wisconsin, hacia el norte, en una zona bastante fría, uno
uno de los primeros estados productores. El primer estado lo llaman la capital mundial del queso, porque casi toda la producción, el 90% de la producción de leche va hacia, de leche va hacia la producción de queso. Eh, Allí en Wisconsin solamente tuvieron que votarse, y el precio de la leche, acá en Estados Unidos, yo trabajé hasta mayo y a raíz de la pandemia tuve que emigrar. No era seguro, y sobre todo porque quería estar un poco más cerca de la familia. Pero cuando yo salí de Wisconsin, que yo renuncié a la empresa, el precio de 100 libras de leche estaba en $18, 18, $19. Algunos, acá se paga mucho la calidad. Eh, 18 libras serían más o menos, Perdón, más o menos ¿cuántos litros? 100 libras, 100 libras esos son como 45 litros. Costaban $18. Un mes después, más o menos para junio, ya había caído a $11. Entonces eso obligó a los productores a tener que botar muchísima leche, bien tratando de mejorar el precio, y de verdad eso se logró. Eso se logró porque el impacto inicial, afortunadamente la sociedad, el comercio y la industria pudo solventar mucho el impacto inicial, porque el impacto inicial, yo diría que aparte de China, que comenzó un poco antes de la pandemia, porque en realidad comenzó, no sé, posiblemente en noviembre del 2019, de ahí el nombre de COVID-19. Acá en los otros países comenzó a verse el impacto a partir de febrero, marzo. Bien, entonces, a partir de esa fecha fue cuando comenzaron realmente los problemas, pero problemas que, como te digo, no afectaron la producción, sino más bien la distribución de alimentos. Eh, 2020, por ejemplo, la producción de cereales a nivel mundial aumentó 1.3% con respecto al año 2019. Y tú dirás, bueno, un año que fue tan traumático, tan caótico para muchas industrias, pero en realidad la producción de cereales no se detuvo. La producción de cereales aumentó en el 2020 comparado con el 2019. Ahí hay un factor, para que tú veas que a veces el COVID no tiene muchos impactos, como en el caso de Venezuela, no tiene mucho impacto, sino que hay otros factores involucrados en eso. Por ejemplo, el invierno del 2018-2019 fue un invierno bastante fuerte, donde la siembra de los commodities se retrasó un poco, precisamente porque no habían condiciones agroecológicas, no habían condiciones climáticas. Entonces el año 2019 fue un año donde la producción de cereales, de soya, disminuyó más que todo por factores climáticos. El año 2020 fue un año desde el punto de vista climático mucho más benigno. El invierno 2019-2020 no fue tan crudo en esas zonas templadas. Entonces, ya cuando estalla el problema del coronavirus, ya todos los productores, yo diría que a partir de marzo, que fue que sería el punto de quiebre, cuando en realidad comenzó a sentirse el efecto de la pandemia en los países del cono norte. Ya muchos productores ya estaban preparados con sus semillas, con sus fertilizantes, con sus pesticidas. Entonces, dada la naturaleza de que estos sistemas de producción están localizados en zonas remotas, donde no hay concentración de gente, donde hay mucha mecanización, donde el número de mano de obra, a diferencia de aquellos cultivos como que tienen que cultivarse a mano, donde necesitas un plantel de personas, un número de personas grandes, eh, eso no afectó la siembra, no afectó el desarrollo de los cultivos, porque fue un año más benigno desde el punto de vista agroclimático, y a eso se debe de que haya sido desde el punto de vista de la producción de cereales mucho mejor que el 2019. Entonces no hubo una incidencia
o un efecto claro o marcado de esta situación sanitaria en esos sistemas de producción. Por eso ¿Usted vemos tiene, que, usted tiene cifras, por ejemplo, en el mundo, tiene cifras de cuál es el rubro de alimentos que se ha visto más afectado por la pandemia? Porque obviamente si no es una alteración del clima, del ambiente, de muchas cosas, obviamente la producción no tiene por qué verse mermada, salvo en la parte de producción porque se necesitan a las personas para poder trasladar los alimentos y estamos hablando de un momento en el que la gente se supone, o en esos momentos la gente tenía que estar resguardada con unos cuidados extremos y sobre todo el no saber qué era lo que estaba pasando, pues incrementaba el asunto este de la distribución y de todo esto. Pero en cuanto a la producción como tal en el mundo, ¿cuál fue el rubro que más afectado se vio? Y después, por supuesto, en Venezuela, si es que se vio afectado con respecto al COVID. como te digo, la producción de cereales aumentó, Ujú. pero hay situaciones también bizarras. Así como aumentó la producción de cereales en el 2020, para ahora, para enero del 2021, hay precios históricamente altos en el maíz. Mira, el precio del maíz actualmente es aproximadamente un 45% más alto que el precio del maíz hace un año atrás. El precio de la soya está también en un orden de un 40%. El precio del trigo ha aumentado en estos últimos meses y uno de los meses que tuvo mayor impacto o donde se sintió mayor el impacto en términos del aumento de precios de, de estos cereales y de estos commodities, bueno, la soya no es un cereal, fue en el mes de noviembre, Y donde, esto se debe porque obviamente eso mejoró, pero también quiero saber cuál fue el que se vio más afectado. si estamos hablando de lo que nosotros, yo te digo, no sabría si el tomate, si la cebolla, si No, la pero me refiero a lechuga. la parte animal, me refiero a la parte animal, si cerdo, algún tipo de raza en particular de animal, de vacuno, No, o todo eso se ha mantenido nivelado a nivel mundial, sin ningún inconveniente. mira, si evaluamos el lustro del 2015 al 2019, la producción de carne vacuna, aumentó como un 2% en el año 2020. La En el produ mundo. en el mundo. Ujú. Bien. La producción, y muy particularmente acá en Estados Unidos, inclusive las proyecciones para el año 2021, ya China está solventando su problema con las poblaciones porcinas. Las proyecciones para el año 2020, todavía en el 2020 no se habían recuperado del todo, perdón, del problema sanitario de la peste porcina que comenzó a afectarlos a partir del 2018, pero ya para el 2021 hay proyecciones de que la producción de cerdos en China va a aumentar. No va a llegar a los niveles que habían en el 2017, 2016, pero ya se está viendo un repunte, un aumento. En el 2020, con respecto al 2019, la producción de cerdos en China se mantuvo. Y repito, va a comenzar a incrementarse. No sabemos cuándo pudiera llegar a los números que habían por ahí en el 2015, 2016, pero ya hay una franca recuperación. Ahora, ¿por qué aumentan los precios de estos cereales? Hay dos factores. Primero, China eh, está comprando commodities porque quieren Sí, prepararse aquí, para aquí nos evitar. está diciendo André, maíz y soya han aumentado muchísimo debido a las compras masivas chinas, al igual que el consumo porcino. Bueno, hay dos factores. Los chinos están comprando más, están almacenando más, y yo creo que para tratar de evitar el impacto que tuvo el COVID en todo lo que fue la producción animal en China. Esperemos que sea por eso y no porque saben una cosa que nosotros no sabemos, ¿no? Esperemos, por Bueno, lo menos. eh, eso solamente lo sabrán ellos. Solamente lo sabrán ellos y algunos analistas políticos eh,
que tienen evidentemente mucho más conocimiento que nosotros. Otro de los factores que está impulsando el aumento en el precio del maíz, por ejemplo, es que los brasileños están, están montando más plantas de etanol, bien, para la producción de combustibles, y eso también ha, ha ayudado a ese incremento en el precio del maíz, básicamente para la producción de etanol. Eso de alguna forma es positivo también, inclusive para el sector animal, porque los subproductos de esas plantas productoras de etanol son utilizadas en la alimentación principalmente de rumiantes. Entonces, de alguna forma, el sector bovino se va a ver beneficiado en esas compras que está haciendo Brasil para incrementar su producción de etanol. Lo que están comprando los chinos solamente los va a beneficiar a ellos. Yo te recomiendo algo para que, de pronto, para que te encariñes más con los chinos. No sé si has visto una serie de videos en YouTube que se llama La Nueva Ruta de la Seda. Eh, es, No. bueno, te lo recomiendo como, vamos a decir, como formación general, pero también como un elemento más de preocupación con respecto a lo que puede ser la dominancia de los chinos, el dominio de los chinos sobre el resto de las economías en el mundo, ¿no? Ok, doctor. Hablando de la parte de producción animal como tal, ¿cómo se ha visto afectado o beneficiada la producción de alimentos de carne principalmente, y de leche y de queso en el mundo y en Venezuela? Bueno, hay dos cosas. Primero hay que, tenemos a veces más cifras de exportación de productos exportables que de productos producidos como tal. En el mundo, en el año 2020, sí hubo una contracción en la exportación de carnes. Bien, si recordamos la crisis financiera del año 2008, en el año 2008 hubo más de 30 países que cerraron sus fronteras a la exportación de productos. Bien, eso en aras de proteger, bien, la alimentación de su población. Y repito, no me gusta caer mucho en el tema político, eh, porque no quiero comprometer la paz y la tranquilidad de agrosiembra.live. Pero mientras países, muchos países, exceptuando Brasil, muchos países como la India, como Nueva Zelanda, como Australia, cerraron sus fronteras y disminuyeron los volúmenes de exportación de carne. Brasil eh, fue el único que mantuvo y que elevó los niveles de producción, pero con todo y eso, la contracción en la exportación de carne en el 2020 fue aproximadamente un 4% inferior a la del 2019. Ya se espera que para el 2021 va a seguir, vamos a decir, una caída en los volúmenes de exportación con respecto al 2019, pero va a haber según las proyecciones, los niveles de exportación van a ir aumentando paulatinamente. Pero yo decía eso porque he visto recientemente algunos videos por allí de gandolas y gandolas de vacunos, de reses, en los puertos de Venezuela, exportados hacia A otros Irán. países, a Irán particularmente, mientras que vemos que el precio de la carne en dólares o en bolívares se dispara más, y sabemos que el consumo de carne ahorita en Venezuela, si la FAO recomienda un consumo de 120 gramos de proteína de origen animal todos los días, yo creo que esos niveles de consumo en Venezuela
El último reporte que vi, y eso es algo extraoficial porque desde el año 2007-2008 no tenemos cifras oficiales del gobierno, por eso es difícil hablar de esos volúmenes de producción. Las referencias que tenemos son las asociaciones de ganaderos, las federaciones de ganaderos, federación de avicultores, de productores de cerdos. Pero yo leía por ahí un informe que el consumo de proteínas de origen animal había caído aproximadamente a 10 gramos por día. No sé qué tan cierto será eso, porque repito, no hay cifras transparentes, no hay cifras confiables en las que uno pueda decir, bueno, con certeza, estos números son ciertos. Pero entonces, mientras muchos países tratan de proteger la alimentación de su población poniendo restricciones en las exportaciones. Bueno, allá en el año 2018 más de 30 países, a raíz de la pandemia alrededor de 20 países. Luego algunos países comenzaron a eliminar esas restricciones en las exportaciones. Al contrario, eliminaban inclusive los aranceles de importación para que el costo de esos productos a nivel nacional de esas naciones se mantuvieran bajos y la población, que por supuesto, la producción, el consumo ha disminuido no porque no haya demanda, sino por el bajo poder adquisitivo que han tenido por el alto desempleo, el cierre de restaurantes, de bares, de escuelas, la disminución en los volúmenes la disminución en los ingresos en el sector turismo, que se ha visto altamente afectado. Bien, esos son sectores que sí realmente han sufrido el impacto, un impacto, las aerolíneas han sufrido un impacto directo de esta situación sanitaria que se ha presentado a nivel mundial. Entonces, algunos países ya han flexibilizado eso, ya permiten exportaciones un poco eh, más libres, pero entonces muchos países protegen a su población tratando de lo que se produce ahí. Vamos a garantizar primero que nuestra población esté bien alimentada. En otros países como el nuestro, en vez de garantizar que esa proteína de origen animal pueda llegar al pueblo, bueno, deciden importarla a países amigos, que son Y, poco transparentes también. eso fue muy comentado en la parte interna de asociaciones y de la Federación Nacional de Ganaderos. Unas personas estuvieron de acuerdo, otras no tanto, unas cuestionaron el tema de la fiebre aftosa y de que fueron las primeras, lo primero que se hizo, es como el primer paso para tener una Venezuela libre de fiebre aftosa, pero bueno, yo creo que ya eso sería otro tema. Pero en cuanto, sí me gustaría, por ejemplo, que en Venezuela, si tiene esas cifras o tiene conocimiento al respecto, porque una cosa es el cerdo, otra cosa es el pollo, otra cosa es el ganado, la carne de vacuno, incluso la carne de búfalo, pescados, camarones que también se producen aquí en Venezuela. Eh, si tiene conocimiento de si hay alguna de estos tipos de carne, pues que su producción se haya visto afectada por el COVID, de verdad, verdad. Porque quizás en todo caso digo yo que los camarones por el asunto de que tienen que sacarlos de aquí. Y generalmente el primer mercado es el internacional. Uh -huh. Pero en cuanto a la producción como tal, por mano de obra o por algo, ¿se ha visto afectado alguno de estos tipos de carne en particular en Venezuela? Mira, volvemos al tema inicial. Como no tenemos cifras oficiales, lo que tenemos son de pronto estimaciones por allí. Lo que sí te puedo decir es algo. Dentro de las diferentes especies animales, la única que mantiene un ritmo de crecimiento sostenido es la especie bufalina. Bueno, tuviste una oportunidad, en una oportunidad entrevistando al profesor Néstor Montiel y él dio unas cifras bien importantes. Pero en términos
de la producción vacuna, eh, no creo que esas poblaciones hayan crecido. Cuando tú ves que cada día cierran más y solamente muy pocas empresas en el sector avícola permanecen produciendo alimentos, valga decir, Protinal, La Caridad, vemos como otras empresas, por ejemplo, muchas en el Zulia, han cerrado. Avidoca, el caso más emblemático, una de las principales empresas productoras de aves, desde hace 4 años cerró sus puertas y hoy toda la infraestructura de todas las granjas, que sacaba un número importantísimo de pollos en la región, hoy están totalmente desmanteladas, todas las instalaciones, no solamente a nivel de granjas, sino también plantas de alimentos, mataderos, están destruidos. Entonces, ante ese panorama y ante todas las restricciones y, bueno, las limitaciones que hay para producir, salvo el sector camaronero, que ese, como tú dices, exporta en dólares y puede importar en dólares todos los insumos que necesitan, desde alimentos, medicamentos, aditivos, productos para tratamientos de aguas. Pudiéramos decir que ese es un caso excepcional, porque no producen para el país, producen para exportar. Pero bueno, eso tiene de alguna forma sus beneficios para el país, porque habrán la población, la gente que trabaja ahí, los trabajadores de ahí, de alguna forma se benefician, aun cuando no tengan poder adquisitivo para poder comprar un kilo de camarones. Entonces, ese es un caso particular y darte cifras, no las tengo, no las tengo. Por eso te Sin decía, embargo, pero hablar, una aproximación, por ejemplo, no una cifra en particular, una aproximación de lo que dicen las asociaciones, de alguna forma, porque por ejemplo, en el caso de los camarones, me imagino que en algún momento tuvieron que parar la salida del producto a esos lugares porque las rutas estaban cerradas con el asunto del COVID, por no, ejemplo. no, por supuesto, por supuesto. Como te digo, la producción de alimentos a nivel mundial no se detuvo, no disminuyó. Bien, si tal vez no hubo un crecimiento muy importante, no hubo una reducción Se o mantuvo, disminución, pues, se mantuvo se mantuvo. sin mucho ruido. Y mantenerse, ¿qué te digo yo? Los dos mayores problemas que han habido, o el principal problema que ha habido, es la disminución en la capacidad adquisitiva de las poblaciones por el desempleo. Acá en Estados Unidos, el desempleo en el 2019 estaba en históricos bajos, como de un 4%. Se disparó casi un 18 o 20%. Bien, en términos de unos meses, porque el sector turístico, el sector hotelero, eh, restaurantes, bares, clubes, eh, escuelas, una Que de son las principales centros de consumo de alimentos, precisamente. son principales centros de consumo. Entonces, no hubo una disminución importante en la producción, lo que hubo fue una caída drástica en la demanda, precisamente por falta de poder adquisitivo. Aparte de eso, sí se vio interrumpida. Por ejemplo, al principio de la pandemia, tú ibas acá a un supermercado y veías los estantes de la carne vacías, ¿no? Entonces, hubo problemas en los centros de procesamiento de animales, en mataderos, tanto avícolas como porcinos y vacunos, porque hubo muchas plantas aquí como Smithfield, como Dean's Food, que tuvieron que cerrar plantas y eso sucedió a nivel mundial. Eh, Cerraron plantas de procesamiento de animales, centros de matanzas. Entonces, eso, por supuesto, ¿cuál fue la consecuencia de eso? La consecuencia fue que se tuvieron que retener muchos animales a nivel de fincas, a nivel de granjas, porque no tenían eh,
Y de La hecho, misma demanda. no tenían la misma demanda. Acá no solamente la leche disminuyó porque tuvieron que votar mucho, porque uno de los principales centros de consumo acá son las escuelas. Al cerrar las escuelas y comenzar todo un proceso de educación a distancia, eh, yo una vez, para que tú veas algo así como anecdótico, en una ocasión mi nieta me dice que quiere que la lleve a la escuela, pero quiere que la acompañe a desayunar. Yo me bajé, fui con ella hasta el comedor y mira, a esos niños les dan casi un buffet de comida, donde ellos seleccionan que si quieren comer cereales, que si quieren comer frutas, la leche nunca falta, huevos. Entonces, el hecho de que se cerraran tantas escuelas, eso por supuesto, eh, produjo una contracción en la demanda bastante importante. Entonces, el problema no fue producción, el problema fue disminución en la demanda y disminución en todo lo que son los centros de procesamiento de los productos de origen animal y también en las cadenas de distribución de los mismos, sobre todo a nivel de puertos. Hubo muchos países que cerraron sus puertos completamente por meses. Entonces, eso produjo un problema en lo que fue toda la distribución de alimentos, pero no en la producción, repito, no en la producción de alimentos, el sector alimenticio en términos de la oferta que ellos tuvieron de sus productos y de sus cereales, eh, no estuvo influenciada en ningún momento, por lo que decía anteriormente, la naturaleza de los mismos, que son sitios que están totalmente aislados, sitios que están en zonas donde hay muy poco contacto de gente, bien, no se vio afectada, no se vio Doctor, una afectada. pregunta yo aquí pensando con lo que está diciendo. En Estados Unidos, que es un país que tiene pero tiene que tener o mantener sostenidamente un nivel de producción altísimo por aquello de la alta demanda que hay de personas que viven en Estados Unidos, que van a Estados Unidos, porque yo siempre he dicho que admiro a la gente de inmigración en Estados Unidos, porque la cantidad de gente que entra diariamente a ese país, precisamente por el asunto del turismo, es bárbaro. Entonces los niveles de producción de Estados Unidos siempre son exacerbadamente elevados, ¿no? Entonces pasa lo que usted está diciendo, por la pandemia disminuye el turismo, disminuye la parte comercial aérea, disminuye la entrada de grandes cantidades de personas a Estados Unidos, entonces obviamente tiene que haber un choque en cuanto a la producción acostumbrada, a la distribución acostumbrada de los alimentos, pero pregunto algo. En el caso de Venezuela, con todos los virus que hay, que no solamente es el COVID, vamos a llamarlo de esa manera, Hay otros que por son ahí nos peores, estaban comentando, hay otros que por son ahí nos peores. estaban, exacto, por ahí nos estaban comentando, creo que era la profe Fátima, que el virus de Venezuela era la gasolina. Yo diferé de usted, profe Fátima, porque no creo que sea la gasolina, precisamente. Ese es uno de los tantos virus que hay con respecto que hay en nuestro país. Pero pensando, de pronto se me ocurre que en Venezuela, con todos los virus que hay y que han hecho que el productor disminuya de pronto eh, número de cabezas de ganado, que disminuya por ende las ventas a mataderos, que disminuya por ende como una cadena, porque todo eso es una cadena. Como ha bajado también el consumo por otras razones aquí en Venezuela, además del COVID, no ha sido como un equilibrio de alguna manera beneficioso porque baja la producción por todos los altos y bajos que tiene que sopesar y que tiene que atravesar un ganadero para poder producir siquiera a un solo animal. ¿No se habrá buscado como ese equilibrio perfecto de la naturaleza que yo digo que Venezuela está bendita por los cuatro costados siempre? Pero yo aquí pensando, buscándole como el lado positivo, se habrá conseguido como un equilibrio entre todos los factores que afectan la producción y la demanda de esos productos en nuestro país, lo que ha hecho que como que no sea tan malo del todo, sin contar el asunto de que no hay poder adquisitivo para poder tener esos productos, Mira, que también influye, por cierto, ¿no?
yo diría que el COVID en el país lo que ha servido es como una muy buena excusa para justificar todos esos otros virus que han afectado al país. Mira, por decirte algo, en uno de estos grupos donde hay una serie de colegas y productores, a uno de los colegas hace 2 semanas atrás le robaron 200 reses que pasaron a Colombia vía las trochas por ahí por la Sierra de Perijano. Entonces, hay virus que son, como te dije, mucho más fuertes. ¿Para qué ha servido a nivel mundial? ¿Para qué sirvió inicialmente el COVID? El COVID sirvió para desintoxicar un poco el planeta. Bien, con la disminución en los vuelos, con la disminución, ahorita todavía hay muchísima gente trabajando remotamente que no tienen que prender un carro todos los días y viajar por media hora, una hora. Eh, Cosa que repercute positivamente en la agricultura y en la naturaleza y en la producción de alimentos. sí, en el ambiente como tal. Bien, entonces el COVID de alguna forma y se vio que los niveles de contaminación a nivel mundial estuvieron en niveles bastante mucho más bajos que en décadas anteriores, ¿no? Desde hacía décadas no se veían niveles de contaminación tan bajos como en el 2020, a raíz del inicio de la pandemia. Entonces la pandemia lo que sí sirvió fue para desintoxicar un poco el planeta, ¿no? Muchas industrias cerraron, dejaron de emitir. Y bueno, la producción o la demanda de gasolina, de combustible fue tan baja que yo no sé si tú recuerdas que llegó un momento en que el precio de del petróleo, perdón, llegó a estar hasta en números negativos. Es Sí, decir, que pagaban, al comprador le pagaban para que se llevara el producto porque no había mercado, porque se contrajo el número de vuelos, en algunos casos los espacios aéreos estuvieron cerrados por días y posiblemente semanas. La gente poco viajaba. Yo vi el impacto en las ciudades, en Raleigh, cuando iba a visitar a mi hija. Yo veía muy pocos carros en la carretera. Eh, entonces, eso, eso fue un efecto positivo, bien para el planeta, el hecho de que se impusieran tantas restricciones o la gente no tuviera necesidad para viajar, porque simplemente lo hacían remotamente. Al principio hubo una histeria colectiva, en que la gente no salía de su casa. Yo era uno que salía con guantes y ahora solamente uso la mascarilla, pero antes salía con guantes y, no sé, corriendo el riesgo de algún día de que me explotara el carro de la cantidad de alcohol que me echaba cada vez que iba a algún sitio. creo que todos hicimos eso en algún momento, doctor. Hubo una histeria colectiva, entonces la gente se protegió demasiado. Afortunada o desafortunadamente ha habido alguna flexibilización y ya la gente le ha perdido como un poco el miedo a todo eso. Y bueno, digo por desgracia porque vemos cómo, y eso se dijo desde un principio, que esto iba a traer el COVID, iba a traer más de una oleada y vemos que la segunda oleada ha sido mucho más grave en términos de la cantidad de personas que se han afectado. Afortunadamente ya se conoce un poco mejor, ya hay tratamientos que pudieran ser más efectivos. Yo creo que ya la mortalidad de las cepas, de la cepa original, aunque por ahí dicen que surgen cepas nuevas, ya la mortalidad, los índices de mortalidad de la cepa original son más bajos porque ya se conoce mejor eh, el, los efectos y cómo controlar y cómo utilizar los medicamentos o los tratamientos para evitar esas mortalidades tan altas que en algunos casos llegó hasta el 10% de mortalidad en algunas regiones, en algunos países.
Yo creo que ahorita el porcentaje de mortalidad, el índice de mortalidad no está superando el 1% de las personas afectadas, ¿no? Producto de que ya se conoce un poco mejor, aun cuando los números en términos de muertos son igualmente más altos porque hay muchísimos más contagiados debido a esa flexibilización y que ya precisamente una de las causas por las cuales hubo o sigue habiendo una disminución en la, vamos a decir, en la efectividad o en la eficiencia en esos centros de producción es porque el hecho de que se obligue a los trabajadores, por ejemplo en los mataderos, a utilizar equipos de protección cuando antes trabajaban a manos libres. Entonces el hecho de tener que utilizar guantes, de tener que utilizar equipos pesados, eso ha disminuido un poco la productividad por, por trabajador en esos, pero son medidas necesarias para evitar precisamente la propagación del virus en esos centros donde sí es necesario la concentración de gente porque todos esos procesos requieren, aun cuando hay Bueno, no mucha... en balde dicen por ahí que hemos llegado a la era de las máquinas, porque ahora obviamente será una cosa mucho más costosa, pero se dice que la producción de alimentos y de hecho muchas de las, no se ha visto afectado precisamente lo que no se necesita, la parte del trabajo humano. Sin embargo, yo siento que como que el mundo está yendo para un lado o presiona ir para un lado, cuando realmente, por ejemplo, en países latinoamericanos, como que cobran mucha más fuerza las cosas que son orgánicas, que son de verdad naturales, no como las que venden en Estados Unidos, que muchas es más que todo marketing y publicidad, y no necesariamente que sean realmente orgánicas, sin fertilizantes y cosas de esas. Y Latinoamérica está yendo como, no voy a decir que para atrás, pero sí retomando esos orígenes de lo que es la producción de alimentos de manera natural y artesanal, eh, porque ha incrementado el valor, por ejemplo, de trazabilidad, de denominación de origen, todas estas cosas como que cobran más importancia en la parte latinoamericana y también, por ejemplo, en Venezuela, que eso está pasando mucho con todo lo que está pasando y pandemia y todo. Por ejemplo, aquí en Maracaibo, la parte de emprendimiento ha crecido de una manera, para mí, increíble, como muchas personas se han reinventado durante el COVID en cuanto a producción de alimentos, precisamente se refiere, porque aquí en Maracaibo pululan, por ejemplo, los centros de delivery con comida nueva y productos nuevos, muchos importados, pero otros no son importados. Por ejemplo, Juan Cordero 81 hace rato comentó, no creemos en la calidad, no creemos en la calidad de nuestros productos, tiene que cambiar esa mentalidad y tener sentido de pertenencia. Yo creo que en Venezuela esto ha cambiado mucho por no solamente el COVID, sino también esos otros virus que existen en el país. Yo creo que la gente tiene un poco más de sentido de pertenencia desde el productor, pero mejor dicho, esto arranca en el productor ese sentido de pertenencia, pero no tanto en la cadena de producción, que ese es el asuntico. Por ejemplo, aquí la profesora Fátima dice la cadena productiva en Venezuela está plagada de distorsiones. Mientras el consumo baja por falta de acceso, se promueve la exportación de alimentos con una población con necesidades de alimentación y alimentación de verdad, no artificial. Y Altman Andre complementa la dinámica global, nos está empujando hacia la tecnificación de los sistemas productivos. Pero es lo que digo, en esos grandes países donde hay que una gran cantidad, hay que producir muchos alimentos, donde de pronto sí importa la calidad, porque eso es lo que yo digo de Estados Unidos. La calidad en Estados Unidos importa, que si la parte de sanidad, la parte de sabor, la parte de todo eso importa. Pero también es cierto que en Latinoamérica lo artesanal está cobrando mucha más importancia. No sé qué piensa usted con respecto a eso. Bueno, hablando de tecnificación, para ponerte un caso ajeno a lo que estamos hablando, acá en la Universidad de Florida, si lo veo por allí, lo he visto un par de veces, pero la próxima vez paro y le tomo un video y te lo voy a enviar a tu privado. Ya hay un sistema de transporte de microbuses totalmente automatizados que no requieren, este, son bien simpáticos, son pequeñitos, pueden transportar, no sé, Sí, en tal vez. supermercados también. En supermercados la gente Ah, entra con carritos, con carritos que uno coloca el electrónico. producto y mete el producto
y automáticamente está en la cuenta, tú pagas de manera electrónica, te vas y no necesitas hablar con ni una sola persona. Sí, Jeff Bezos que no le quiere dejar a nadie, eso es de Amazon. Eh, Ujú. Mira, eh, en realidad sí, el término orgánico es algo, yo entiendo por qué eh, los precios de los productos orgánicos son más elevados, porque de verdad la certificación de orgánico requiere de muchos pasos, bien, y de procesos que son muchas veces altamente ineficientes. En estos días leía un artículo por allí, bien interesante, que decía que la producción de alimentos orgánicos es más contaminante para el ambiente que la producción de productos no orgánicos. Pero en Y algunos países, doctor, me imagino, ¿no? Porque no, aquí en no, Venezuela no creo que sea así, ¿o sí? mira, lo que pasa es una cosa, ¿no? Y cuando tú quieres producir sin fertilizantes, sin pesticidas, vamos a decir productos vegetales, si vas a producir leche todavía es mucho más exigente, es mucho más difícil, porque es difícil conseguir un maíz orgánico al cual no se le haya puesto ningún pesticida ni ningún tipo de fertilizante, o una soya que sea totalmente orgánica. Eh, no deberías utilizar minerales porque los minerales son de procedencia industrial. Bien, entonces la producción de alimentos orgánicos es tan ineficiente porque los volúmenes de producción por hectárea son tan bajos que para producir la misma cantidad de alimentos, para poder alimentar a una población tan grande como, por ejemplo, como la de acá de Estados Unidos, que es de cerca de 340 millones de habitantes, o si hablamos de la India y de China, bueno, no tienes idea. Entonces, ir hacia una producción orgánica requeriría el doble, muchas veces el doble de la superficie que para producir un producto no orgánico, ¿no? Entonces, eso significa mayor deforestación, mayor superficie destinada hacia la producción de esos alimentos, y entonces eso quiere decir de que tenemos que deforestar más, dejar menos árboles para producir la misma cantidad de alimento, y entonces decían que desde ese punto de vista la producción de alimentos orgánicos podía ser más contaminante y más nocivo para el planeta. Y en el caso de la carne, doctor, por ejemplo, la carne, por ejemplo, aquí en Venezuela es como que más. Yo no sé de verdad si es más sano o no, porque es que son distintos tipos de, que si cómo tratan la carne en Estados Unidos, tienen un cierto proceso de calidad, pero al mismo tiempo tienen eh, probablemente algunos conservantes, no sé, trabajan con hormonas, trabajan de otra manera, y aquí sigue siendo como más rústico el proceso. Mira, hay algo que es importante, que eso sí ha tenido el el virus este, sí ha tenido un cierto impacto en lo que, Incidencia. sí, Ujú. sí, un cierto impacto en lo que pudiera ser la calidad de los productos producidos a nivel de granja. Me refiero a fincas o granjas de aves o cerdos. Y es que debido precisamente a que se ha disminuido la mano de obra en aquellas labores que son menos tecnificadas, igualmente los gobiernos han flexibilizado todos los controles de supervisión a nivel de fincas. Bien, hay países como Canadá, por ejemplo, que los controles sanitarios y las inspecciones en fincas son tan minuciosas que son como esos tipos exigentes que cuando llega un inspector te pasa la mano así por una pared, Por la repisa o una mesa para ver si hay sí, polvo. para ver si hay polvo. Entonces, en algunos países sí han flexibilizado eso. La visita de estos inspectores sanitarios ha disminuido o han flexibilizado un poco esas normas de higiene en los procesos productivos, y eso pudiera afectar de alguna forma la calidad de los alimentos que salen o
de la calidad sanitaria de los animales que salen de esas granjas, ¿no? Vamos El, a compartir aquí lo que dice la gente, profe, disculpe ujú. que lo ataje. Pero dice, la cadena productiva en Venezuela, comenta Fátima, está plagada de distorsiones. Mientras el consumo baja por falta de acceso, ajá, esa ya la leímos. Alman Eso, Andre nos dice, eso lo vimos dígame, en, eso lo comentamos ahorita en esos camiones que veíamos ahí en sí, los puertos de... ujú. Ujú, La dinámica global nos está empujando hacia la tecnificación de los sistemas productivos. Jesús Renato Vizcaíno nos comenta, el COVID no afectó al intermediario en la cadena comercial de la carne. Al contrario, están más fortalecidos. Los precios finales al consumidor tienen todavía demasiada discrepancia con el precio, me imagino que dijo, de producción, ¿no? Eh, que eso es una de las cosas que el COVID ha afectado negativamente, es la parte de distribución de esos alimentos ujú. con todo vamos a llamarlo, ese es otro virus, el problema ético que tenemos aquí, por llamarlo de alguna manera, en nuestro país con respecto a esas cadenas de producción, de distribución que existen, que es como dice la profesora Fátima Ordoneta, los emprendimientos de alimentos han acortado la cadena de distribución porque le están comprando directamente al productor y entonces ellos mismos hacen o trabajan con el producto y no hay intermediarios en ese aspecto, ¿no? Que los efectos del COVID, en todo caso, en nuestro país han sido más para beneficiar a los que no tienen por qué beneficiarse y necesariamente no están produciendo en sí el producto como tal, como le llamo yo, ese es el virus ético. Alman Andre nos comenta, la tecnificación influye mucho en los costos de producción. No se tecnifica por modernidad, sino para optimizar los costos de producción y mejorar la inocuidad de los productos, por supuesto. También dice, los cultivos y productos orgánicos requieren mayor tecnificación en los sistemas tradicionales. La decana nos dice excelente explicación acerca de la producción orgánica. Ella coincide perfectamente con lo que está diciendo. La sostenibilidad es un equilibrio al menos entre factores ambientales, económicos y sociales. Jesús Renato Vizcaíno, control sanitario en carne al mínimo en Venezuela. Eh, sí, pero es lo que yo digo, es precisamente lo que quiero decir, el control sanitario aquí en Venezuela, si no tiene buena, digamos, si no depende de la lógica o de la ética y de la moral del productor, del distribuidor y del que va a trabajar con ese producto para envasar, empacarlo o algo por el estilo, estamos a la buena de Dios. Pero siempre me refería a la parte coloquial esa que uno siempre dice que un pedazo de carne de pronto en Estados Unidos no te sabe igual que un pedazo de carne aquí en Venezuela. Entonces no sabemos si es bueno o es malo. Porque, por ejemplo, un americano se puede venir para Venezuela y se come un pedazo de carne aquí y puede ser que le caiga malísimo, igual que un pedazo de queso, igual que la leche de la vaca. Pero hablamos de que la gente de aquí es más resistente por precisamente tomar leche de vaca casi que directamente, así exprimida directamente, dicen algunos. Yo todavía no me he atrevido a tanto, pero dicen algunos que es mejor, igual que la forma de hacer queso, igual que la forma de hacer otros tantos productos que no sé si es por empatía de defender lo nuestro o comodidad y falta de cultura por hacer un producto distinto, gana en sabor, gana en calidad, eso es un tema, por cierto, que yo creo que tengo que conversar con la ingeniera Irina Maldonado para sacarlo en agrosiembra, eso como que comparar una forma de producir en comparación con la otra para ver si es un mito o es una realidad o es empatía o sentimentalismo venezolano. No lo sé, no sé qué piensa usted al respecto. ¿Quieres que me ponga odioso y te comience a dar explicaciones técnicas, científicas, así, orgánicas, de por qué No, pero eso hay es por diferencias? eso es para otro programa. Eso es para otro Eh, programa. Solamente le pregunto su opinión para que me la diga rapidito, que por cierto ya estamos encima del tiempo, creo que nos faltan solamente 5 minutitos. no, hombre, vamos a darle hasta que el cuerpo No, aguante. no podemos darle hasta el final porque después me jalan a mí las orejas y ahí sí nos vemos comprometidos para el próximo agrosiembra. No podemos darnos más tiempo del que ya tenemos, nos faltan 5 minuticos. Yo, Profe, si me da su opinión al respecto para seguir leyendo, que tenemos muchos comentarios en este momento, como siempre al final ok, del programa. diferencias posiblemente en sabores. ¿Estás ahí, Carola? Ah, ok. Parecía que se había congelado.
llamada y el teléfono, bueno, disculpen. Ok, animales que se crían a base de pastos. Bien, en el rumen se produce una mayor proporción molar de ácido acético. Bien. Mientras que y por supuesto, forrajes son alimentos de baja calidad nutricional, entonces la capacidad de crecimiento de los animales es relativamente baja y sobre todo en verano. Cuando tú das granos, das una ración mixta total en base a granos, sobre todo en la última fase, en la fase de ceba, se produce mayor cantidad de ácido propiónico. Sería bueno preguntarle a un especialista, al doctor Nelson Huerta, si estos ácidos grasos volátiles de alguna forma tienen algún efecto en lo que es el sabor de la carne. Lo que sí te digo es, mientras que en el trópico, allá en Venezuela, necesitamos 36 meses para sacar un novillo de 450, 500 kilos al mercado, acá te lo sacan en 13, 14 meses, lo cual quiere decir de que es una carne mucho más tierna, alimentado con alimentos más ricos en energía, con mayor cantidad de grasa muscular, más sano o menos sano. Si estás haciendo una dieta ketogénica, una grasa tipo acá sería perfectamente normal, porque ya se están rompiendo algunos mitos y paradigmas de que las grasas saturadas son de verdad un veneno para el corazón y para la salud. Bueno, pero Pero como le digo, profe, básicamente, eso es tema para otro programa. Le sí. prometo que lo podemos llamar para otro programa, para hablar de eso. Y al doctor Bueno. Nelson Huerta también que lo tengo en lista. Ok, ok. Ese sería, para Sí, él esa sería la pregunta ideal para Nelson Huerta. se la vamos a Eh, anotar por aquí para poder conversar al respecto, se lo prometo. sí, pero entonces para alimentar una población tan ávida de alimentos o una población tan grande, tú tienes que caer en esos sistemas intensivos donde los animales están Claro. estabulados, donde tal vez cuando becerros salen al potrero, pero ya cuando lo vas a engordar los tienes que meter en un feedlot. Y darles una dieta, pues, no sé, rica en energía, con mucho almidón, con Sí, mucho. de pronto allá el asunto es resolver rápido y aquí pues el asunto es un poco más relajado. Claro, porque aquí es cuestión de, ok, vamos a invertir en la alimentación de estos animales, pero estos animales van a salir rápido al mercado y entonces tengo una rotación de capital mucho más, Claro. más rápida, ¿no? Más dinámica. Seguimos leyendo aquí los comentarios ya para cerrar. Alman Andre nos comenta, el mercado de los productos orgánicos radica en la segmentación de los mercados. Son más reducidos pero mejor valorados. Larry León nos comenta, los productos orgánicos están destinados a élites y no resuelven los problemas de millones que no tienen cómo acceder a este tipo de alimentos. Eh, la decana nos dice, la producción orgánica maneja una doble moral, por eso es para otro AgroSiembra Live. Ahí tenemos otro tema, Juliana. Eh, dice Fátima, la carne de animales a pastoreo es más sana, más magra, regenerativa y menos contaminante del ambiente. Por eso digo, otro programa de eso también sería genial. Saludan, Más magra sí, pero también sí, menos tierna, menos valor en el mercado. La sí, profesora, saludamos al, la profesora dígame, Lili, dígame. no, la profesora Lili Arena pudiera ser una buena Sí, invitada. también. Saludos, Ajá. Emma, un abrazo. El profesor Landaeta también está conectado. Saludos para usted. Dice por aquí Ganadería Plus, no necesariamente la ampliación de la frontera agrícola supone deforestación. Me imagino que con lo que estaba diciendo de los productos orgánicos y la deforestación. Eh, Voy a valerme de este medio para emplazar a Antonio. Antonio, te voy a llamar, sé que estás aquí en Gainesville, te voy a llamar, por favor, responde el teléfono. Fátima Ordaneta nos dice, ni un extremo ni otro, entre lo orgánico y lo químico es un equilibrio, son modos de producción sostenibles. La ingeniero Juliana Maldonado, por supuesto, tomaremos en cuenta esas inquietudes que surgen en el programa en torno a los temas y posibles invitados. También la profesora Emma nos dice, vemos como el tema de la alimentación presenta varias aristas y repercusiones, en este caso del COVID-19, su impacto ha sido más hacia la distribución y el consumo de alimentos en el caso de Venezuela.
Y bueno, también yo creo que a nivel mundial. Bueno, hay aquí sugerencias de invitaciones que las vamos a tomar en cuenta todas. Entonces, profe, ya para cerrar el programa, y le agradecemos la participación de todas las personas que han estado súper activas en los comentarios del programa del día de hoy, es que el COVID no afectó como tal la producción de alimentos en el No, mundo, no. sino ya en lo que era en lo que es principalmente la distribución de estos alimentos, bien por el ritmo que se venía que se traía, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, o bien los problemas y los otros virus que existen en Venezuela. Mira, Entonces la conclusión del programa del día de hoy es que el COVID-19 no afectó la producción de los alimentos, mira, sino otras aristas de la cadena de productividad. mira, yo creo que el mayor efecto habría que evaluarlo y habría que ver, por ejemplo, un informe del Banco Mundial para ver, y eso sería un análisis que de pronto no está todavía disponible. Yo me debato entre si el mayor efecto que pudo haber tenido para los productores en términos de lo que son sus ingresos, si fue la cadena de distribución o la caída en la capacidad adquisitiva por el alto desempleo que se generó en muchos países, en la mayoría de los países a nivel mundial. En todos, Entonces, diría yo. sí, entonces habría que sopesar cuál de los dos. La distribución fue fundamental y fue vital, se cerraron puertos, se cerraron vuelos y tú no sabes la cantidad de alimentos que se transporta en los vuelos comerciales. Bien, porque en los vuelos comerciales en el área de carga van muchos alimentos, sobre todo flores, y van muchos alimentos también, muchos alimentos como vitaminas. Entonces, el hecho de que sí hubo un impacto bien importante en todo lo que fue la distribución a nivel de puertos, aeropuertos, de carreteras por el cierre de fronteras entre países. Pero evidentemente lo que un factor que también fue muy importante y para mí de pronto fue más importante que los problemas de distribución fue la disminución en la capacidad adquisitiva de la población para poder acceder a esos alimentos. Claro. En Estados Unidos y en el mundo por otras razones En el, diversas a la de nuestro país, pero al fin y al cabo en el mundo entero yo creo que esa fue la principal afectación, que no se podía adquirir los productos increíblemente porque, bueno, se incrementa como que la necesidad de comer porque estás en tu casa, porque estás encerrado, porque no puedes salir, pero al mismo tiempo no hay poder adquisitivo, por lo menos las personas que no lograron reinventarse uh-huh. en esta época, pues no tuvieron otra alternativa. Así, Gracias, profe, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo Carola, un y por placer, su de dedicación. verdad. Me dio gusto después de haberte visto tantas veces poder conversar contigo, porque tú sabes que Gracias, profe. yo soy un asiduo oyente de Agrosiembra Piso Live. Un gran saludo y un abrazo para todas esas bellas damas que trabajan allí en agronomía, comenzando por su decana, pasando por Fátima Urdaneta, mi amor platónico, aunque Sabrín no lo sabe. Bueno, el domingo es 14 de febrero. Mañana. No, yo a Fátima la amo. Tú sabes que Fátima y yo somos amigos de la infancia y adolescencia. Nuestra familia fueron amigos y a Julia también, otro amor platónico que tengo yo en la facultad. Abrazo, Julie. Ah, bueno, gracias, No, profe. de verdad que fue un placer poder compartir con ustedes. Espero que a alguien le haya sido de utilidad el, esta información. Lamento decirles, el virus no afectó la producción de alimentos, afectó la distribución y la adquisición de los mismos. Bien, Bueno, mi flor del campo, gracias. ¿Sabes a quién me refiero, no? sí, al ingeniero Yurana Maldonado. Sí, sí. Mi compañera de... Ah, déjame contarte, hoy que es el Día Mundial de la Radio, déjame Mm. contarte algo para que veas la calidad de locutora de Yulana. Fuimos un grupo como de 30 estudiantes en el mismo curso de locución y ella fue una de las 3 eximidas del curso. Así que
Sí, yo conozco Felicitaciones. al ingeniero desde hace muchísimo tiempo y ella donde sea que interactúa o mete su mano es excelencia pura. Eso Sí, lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Carola, Llegó a ser no hasta estamos pasados. alcaldesa No de la estamos, villa. Sí, estamos no pasadísimos, estamos, es que súper pasadísimos de tiempo. ya esto no es agrosiembra, ya esto es casi una conversación personal. Así que, decana, no se pasó ella en agrosiembra, nos pasamos nosotros en conversaciones extras o adicionales. Bueno, muchísimas gracias, profe, por haber Carola, estado con no, nosotros. no, un placer, Gracias un placer. a todas las personas por... Si se les ocurre otro tema relacionado con la parte de alimentación animal, más que, más que a la orden. Sabemos que está allí para nosotros, profesor. Muchas Sí, gracias. Gracias a por todas las supuesto. personas que estuvieron con nosotros aquí en Agrosiembra Piso Live. Hoy, Este es 13 de febrero. mi pagaré de honor para para la Facultad de Agronomía que yo hice mi maestría allí. Por allí la decana dijo que la facultad siempre va a ser su casa y que lo esperan con las puertas abiertas, por lo menos de manera virtual, Sí, como, yo di como clases estamos en en este momento. yo di clases en algún, bueno, inclusive hasta en pregrado, pero di clases en algunos posgrados allí, en Sí, algunos cursos de señor. posgrado. Gracias, Ujú. profe, por haber estado con nosotros una No, vez más. Le agradecemos. gracias a ustedes por la invitación, siempre a la orden. Le agradecemos a todas las personas que han estado con nosotros el día de hoy. Hoy día de la radio, pues quedó perfecto, profe, porque usted también es locutor. Por eso estamos casi que en un toma y dame. Estas son las consecuencias de entrevistar a un profesor que es locutor de Venezuela. Felicitaciones, profe, para usted también por ser el Día de la Radio a nivel mundial. Hoy se celebra el Día Mundial de la Radio. Eh, Agradecemos también a todas las personas que estuvieron con nosotros. Recuerden que este programa queda grabado en el IGTV de Agrosiembra Piso Life. Inmediatamente se termine, automáticamente se sube. Y no queda más sino invitarlos para el próximo sábado. Recuerden que dentro de poquito voy a subir en las historias también todos los cursos que están disponibles de manera virtual en la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, al igual que los laboratorios están abiertos para todos los productores agropecuarios que tengan a bien realizar esas investigaciones en sus unidades de producción. Están los laboratorios de la Universidad del Zulia disponibles para ustedes. Y finalmente, para todos, no me queda más sino, cierto, nuestra decana es locutora también, Fátima. Sí, verdad, se me había olvidado eso. Bueno, Ah, bien. hay que prepararse porque esta es la única forma de trabajar ahora, hacerlo y hacerlo bien, porque si no comunicamos bien no nos podemos, si no expresamos, no nos expresamos bien, si no sabemos cómo expresarnos, cómo dominar incluso hasta el lenguaje corporal, ya yendo un poquitico más allá de lo que es la locución, pues no nos podemos comunicar y estaremos enviando el mensaje equivocado. Para Una, todos, gracias. una última Dígame, pregunta, Carola. ¿Cómo hago yo dígame. para leer todas estas intervenciones que me gustaría? Ya no las podemos leer, ya pasó el tiempo, tenemos que guardarlo y cuando se guardan, pues los comentarios ya no se ven. Ah, qué De todas lástima. maneras, confíe en que todos los comentarios se los leí, todos fueron leídos, eh, todas las felicitaciones, todos los comentarios fueron leídos, así que por eso no se preocupe que el mensaje por lo menos llegó a todo el mundo porque se leyeron todos los comentarios. Ok, Eh, perfecto. Agrosiembra fue una presentación de Hacienda Miraflores, está ubicada en Cajaseca, el estado Zulia. Uno de los centros de recría, por no decir el mejor, centro de recría de búfalos de agua en cuanto a genética se refiere, es una de las pocas unidades de producción en Venezuela que cuenta ya con su propia genética, así que pueden comunicarse con ellos a través de @recría del búfalo en Instagram o a través del 0424-671-9290. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Para todos, feliz Día del Amor y la Amistad el día de mañana. Así que a celebrar en familia este día sumamente importante para todos. Gracias a todos ustedes también por haber estado allí. Y bueno, los esperamos el próximo sábado cuando estaremos brindándole otro programa de Agrosiembra Piso Live. Con ustedes, la licenciada Carola García. Como siempre, un placer haber estado aquí para la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia en su programa Agrosiembra Piso Live. Hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana no, hasta el sábado. Hasta el sábado.